Amén, hermano. Pues bienvenidos a nuestra quinta clase ya de historia de la iglesia. Es un placer volverme a conectar con ustedes y pasar este corto tiempo para poder mirar un poco de la iglesia reformada, pero estaremos saliendo, hermanos, de lo que fue la iglesia imperial, qué sucedió cuando fue la iglesia empoderada, qué sucedió cuando la iglesia obtuvo tantos beneficios. Ahora, hermanos, vamos a ver, después de la iglesia imperial, siguió la iglesia medieval, la iglesia que pasó el periodo de la Edad Media. Pero antes de entrar a la iglesia reformada, yo quiero recalcar un poco acerca de lo que sucede con la iglesia medieval. ¿Qué sucede con la iglesia de la Edad Media? ¿Qué es lo que pasa? Y nos vamos a detener un poco para estar compartiendo con ustedes, amados hermanos, este periodo de la iglesia medieval que tiene que ver precisamente con, con las cruzadas. Esto es lo que vamos a estar viendo la mayor parte de la clase. Las cruzadas, ¿qué fueron las cruzadas? ¿En qué consistieron las cruzadas? ¿Por qué se hicieron las cruzadas? Tengo en la parte de arriba, usted puede ver, voy a agarrar un color para ir marcando en estos detalles. Mire, las batallas militares en Tierra Santa. ¿De qué se trató? Esto es en la Edad Media. Ya la semana pasada estuvimos viendo lo que pasó. Está la iglesia empoderada, la iglesia ahora está organizada, ahora tiene obispos, ahora la iglesia está a punto de dividirse por ciertos asuntos que se están dando entre ellos. Bueno, pero mientras esto sucede, la iglesia que está tomando control ahora y que se ha adjudicado el nombre de Iglesia Católica Romana y que se ha apoderado del poder eclesiástico, ellos empiezan a hacer un tipo de guerra, que las cuales nosotros la conocemos a través de la historia como las cruzadas. Si ustedes recuerdan que en el tiempo de la Edad Media ya estaba surgiendo lo que son los musulmanes. Los musulmanes es un pueblo aguerrido que empezó a conquistar tierras, y dentro de las tierras que habían conquistado estaba ahí la Tierra Santa, donde está Jerusalén, Belén, todo lo que es Israel. Ya los musulmanes habían tomado posesión. Entonces es necesario entender esto. ¿Por qué la Iglesia Católica ahora está preocupado por lo que está pasando en Tierra Santa? Si ellos están en Roma, ellos están en Italia, ellos están en Egipto. Entonces ellos ahora tienen que ver los fundamentos de la fe. La semana pasada hablé un poquito acerca de Santa Elena, la mamá de Constantino, que ella fue quien le dio, a través de una búsqueda, se encontró con lo que ella llamó la cruz de Cristo, y de ahí se empezaron a repartir pedazos de madera, según lo consideraba Constantino, a muchos obispos, amigos, y eso fue donde nosotros vemos lo que son las reliquias. Las reliquias es increíble hasta dónde llega, que al grado, perdón, al grado de que hasta este día todavía hay reliquias en la iglesia. Eh, entonces, ya la iglesia está preocupada porque los musulmanes se han apoderado de la tierra santa de Israel. Y recuerden ustedes que los musulmanes, parte de su doctrina es que ellos solamente adoran a un solo Dios. Entonces ellos no creen en la idolatría. Y la mejor ilustración que tenemos es que cuando ellos han conquistado otras tierras, uno de los detalles fuertes que ellos tienen es que destruyen los ídolos, como lo hicieron cuando
llegaron a las tierras donde estaba Buda, empezaron a destruir estatuas enormes de Buda, porque los musulmanes están en contra de la idolatría. Y ellos lo van a hacer porque recuerden que el Corán, el libro sagrado de ellos, que es, vaya la palabra, es la Biblia de ellos, es el libro sagrado, el Corán los incita, los motiva a pelear la guerra santa. Entonces, si ellos están peleando la guerra santa, ellos destruir una imagen como de un Buda es honrar a Alá, es honrar a su Dios. Entonces, el catolicismo ahora está tratando de estar alerta, tratando de mirar lo que está pasando en la Tierra Santa para que los musulmanes no destruyan. Entonces vamos a estar leyendo, dice que las cruzadas fueron una serie de campañas militares organizadas por los papas. Vea por quién está siendo organizada, por el principal, por el líder y por las potencias cristianas occidentales. Léase aquí, potencias cristianas, léase como reyes, gobernantes, para retomar. Ellos necesitan conquistar, traer a Jerusalén a lo que ellos creen y a la Tierra Santa que estaba bajo el control musulmán, y después defender esa conquista. O sea, hay que defender la Tierra Santa. Las cruzadas. ¿Por qué se llaman las cruzadas? Porque toman su nombre de la cruz que llevaban los cruzados, léase aquí como los soldados, bordada en su uniforme. Aquí la puede ver en esta imagen, como en el pecho, este soldado tiene una cruz bordada. Por eso se llaman las cruzadas, debido a esa cruz. Para que vaya teniendo ya el informe del por qué eran las cruzadas. Ese signo, o sea, esa cruz manifestaba públicamente que todo soldado, que toda persona que llevaba esa cruz es que ellos habían hecho un voto, tomar la cruz. Es decir, que estaban comprometidos a una expedición en defensa de la fe católica. Que no se le olvide esto. ¿Por qué se le llamaban cruzados o cruzadas? Porque tenían una cruz en el pecho y ellos habían hecho un voto que decía tomar la cruz. Y ellos iban a defender la fe, y específicamente la fe católica. Recuerde, este es un ejército no de una iglesia cristiana como la que usted conoce hoy en día, como una iglesia evangélica, una iglesia protestante. No, no, estos son soldados de la iglesia católica. Y tome esto bien, y aquí tenemos lo que significa cruzado, cruce signatus, que es la cruz o el símbolo de la cruz, y nombraba a una persona que estaba bajo el signo de la cruz. Por eso se llaman las cruzadas. Que no se les olvide esto, más lo que está aquí en letra roja, es ya el resumen de lo que dije. Las cruzadas toman su nombre de la cruz que llevaban los cruzados bordada en su uniforme o estaba pintada en sus escudos y otros implementos. Así que es gente que está dispuesta a ir a defender la fe. Repetimos, esta serie de campañas militares, fueron llevadas a cabo por cristianos de Europa Occidental. Vamos a ver cómo la Iglesia de Roma pidió ayuda a estos ejércitos. ¿A cuáles ejércitos? Del ejército romano, del ejército francés, del ejército de Alemania, del ejército de Inglaterra. Pero, recuerde esto, la máxima autoridad estaba en Roma a través del Papa, quien era la máxima autoridad de las cruzadas, aunque venían ejércitos, soldados de Francia, de Inglaterra, de Alemania, eran
gobernados por el Papa. Usted se está dando cuenta aquí cómo es posible que la iglesia pierde la misión, el sentido común del evangelio de Jesús. Ahora ellos están preocupados por o proteger ciertos lugares y proteger las reliquias que para ellos es bien importante. Y analizando esto, la primer cruzada de la causa de lo cual he estado hablando fue una mezcla, tómelo usted bien en claro si está tomando nota, fue una mezcla política con la religión. Y esto lo llevó a que las campañas que iban a pelear se convirtieran en violencia. Se mezcló la política y la religión. ¿Recuerdan ustedes de dónde vino la primer mezcla de la política y la religión? Fue con Constantino. Recuerde que Constantino le favoreció a la iglesia, les dio templos, les dio la riqueza de los templos paganos, empezó a poner como obispos a personas que no eran cristianas, los empezó a darles esta posición exclusivamente a sus amigos. Entonces aquí se mezcló, pero ya más adelante, porque estamos hablando de Constantino por ahí en el año 300, y recuerde que ahora ya estamos 700 años más tarde, pero todavía están mezclando la política y la religión. Y la política y la religión es terrible. No voy a hablar del tiempo de hoy porque quiero mantenerme con lo que está pasando con las cruzadas. En noviembre de 1900, perdón, de 1095, corrijo, en noviembre de 1095, vean nada más, unos 300 clérigos, entiéndase ahí como obispos, pastores, que en este entonces no existía la palabra pastor para el líder, sino que se le llama ya sacerdotes. Ellos se reunieron en un concilio en Francia, en Clermont, y ahí vamos a ver qué es lo que pasa con la primer cruzada, que fue a través del Papa Urbano II. Él presidió el concilio, lo cerró con un discurso en el que exhortaba a los monarcas de Europa, pues. Dice que ellos vengan y ayuden. Vea cómo está trabajando. Regañó a los monarcas, los exhortó y les decía, necesito que ustedes vengan y ayuden a sus hermanos cristianos de Oriente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una guerra a los gobernantes musulmanes, porque ellos tienen el poder de la Tierra Santa. Necesitamos liberar de su dominio los santos lugares donde sucedió o transcurrió la vida de Jesús. Otro punto importante, no se le olvide, ¿por qué existieron las cruzadas? Fue para reconquistar Jerusalén, la Tierra Santa, para proteger los lugares por donde Jesús había caminado. Y aquí ya el Papa Urbano II dice, tenemos que hacerlo. Y cuando termina, hermano, cuando termina el discurso de aquel concilio, él usó unas palabras Deus Vou, que quiere decir Dios lo quiere. Dios lo quiere. Dios lo quiere. Entonces dijo, si Dios lo quiere, entonces vale la pena pelear. Es justo, incluso deseable, hacer la guerra en nombre de Dios. Mire, se dejó llevar el Papa. Urbano II, urbanito. Ya los musulmanes tenían la guerra santa.
Los musulmanes estaban convirtiendo a la gente a través de la guerra, a través de la violencia. Empezaron a imponer. Usted sabe que aún hoy en día hay países que son musulmanes y no permiten ninguna religión. Es exclusivamente musulmana esa nación. Entonces, ellos lo impusieron con guerra, con violencia. ¿Y qué es lo que está haciendo ahora este Papa? Siguiendo el ejemplo. Ya la palabra de Dios el Papa tiene acceso a la escritura en la Edad Media. Ellos conocían la escritura que Dios ya le había dicho al pueblo, que no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Fíjate lo que estás haciendo, le dice Dios al profeta, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos. Se le olvidó que Jesucristo le había dicho, ama a tu enemigo, perdona a tu enemigo. Se le olvidó que Jesús le había dicho, ve y predica buenas nuevas. Y ahora que el Papa Urbano está mandando pelear, él le dijo, Dios lo quiere, Dios va a ser glorificado. Perdóneme si durante esta clase hablo mucho o recalco mucho que en este periodo existió mucho la manipulación. Hay demasiada manipulación y ahorita lo vamos a estar viendo cómo una vez que está el poder en la religión, empiezan a manipular al pueblo. Ojo con lo que voy a decir. Por eso la gente que critica el cristianismo, siempre están diciendo que hay mucho abuso eclesiástico. Por la historia, debo decirle, porque me ha tocado estar, los conozco, hay iglesias donde el pastor es totalmente honesto, es sincero. Conozco sacerdotes que son honestos, que son sinceros, pero también está el otro lado de la moneda. Pero no todos somos iguales. No todos somos iguales. Y ahorita nos vamos a dar cuenta, cuando después de que terminemos de hablar de las cruzadas, nos vamos a dar cuenta que todos los que están dentro de la Iglesia Católica, no todos son iguales. O sea, no podemos juzgar a todos por el mismo hábito y la misma conducta del corazón. ¿Ok? Tenemos que ser objetivos, hermanos, y académicos a la hora de estar llevando a cabo este estudio. No solamente de asumir y decir, todos los católicos romanos eran malos, No, 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 no. Hay un grupo que está dedicado, y quiero hacerle bien, se me lenguó la traba. Quiero hacerle o darle a conocer bien este punto. ¿Recuerdan ustedes a Saulo? Recuerda que Saulo perseguía a la iglesia porque pensaba que estaba haciendo un bien. El mismo Pablo lo confiesa. Dice, porque yo perseguí a mis familiares, a la iglesia del Señor, porque yo pensaba que le daba honra y gloria a Dios. Tome ese punto. Es lo mismo que están pensando los soldados. Ellos piensan que le dan la gloria a Dios. Y acuérdese que ahora el Papa Urbano II está usando una frase bien comprometedora. Mire, puro cerebro ese Papa. Dios lo quiere. Y dígame usted, hermano, ¿qué persona honesta que quiere honrar a Dios no le va a hacer caso a un líder cuando está diciendo, es que Dios dijo, es que Dios lo dice, es que Dios lo está diciendo, es que Dios lo está ordenando? Hermano, la persona honesta, sincera, le va a hacer caso a su líder, aunque su líder esté mal, porque la persona se ha sometido al liderazgo.
Entonces ahí es donde viene la manipulación y decía, Dios lo quiere. Veamos entonces la situación que se está dando ahora con Dios lo quiere. Ellos están saliendo a pelear en nombre de Dios. Causas, ¿qué es lo que motivó a los demás? Vamos a llevar cómo la iglesia se fortaleció. Número uno, el deseo de los cristianos, y llámese ahí, póngale usted ahí cristianos católicos. Recuerde que no, hasta ese momento era una sola iglesia. No hay todavía muchos movimientos fuertes y es lo que lo está haciendo la iglesia cristiana o la iglesia católica ahora, gracias a lo que sucedió en la Edad Media. El deseo de los cristianos era recuperar Jerusalén, la cual estaba en manos de los musulmanes. Segundo, la preocupación de la Iglesia Católica por la expansión del Islam. Los musulmanes estaban convirtiendo a mucha gente a base de fuerza. Tercero, esto es increíble, pero la búsqueda de fama, de riqueza y tierras que prometían las cruzadas. Ahora, recuerde que este punto, este tercer punto de esto, de la búsqueda de fama, riqueza y tierras que prometían las cruzadas, era que el Papa, cuando habló con los reyes, él les pidió soldados. Recuerden que le pidió soldados a Francia, a Inglaterra, a Alemania. Cuando él les pidió soldados, le dice, cada lugar que vayamos y que conquistemos, esas tierras conquistadas las vamos a compartir. Entonces esos reyes estaban buscando fama, estaban buscando riqueza. Y ahí van los cruzados. Este fue el motivo por el cual tuvieron mucha convocatoria, aquí lo que dije, entre los reyes, los príncipes, los nobles europeos de esa época. Se dijeron, hay buenos resultados, vayamos a pelear. Y si vamos bajo el nombre de Dios, vayamos. Estas son las causas. Los guerreros, los soldados que tomaron la cruz, como el juramento era muy conocido esto, tomaron la cruz, tomar la cruz de Cristo, ellos hicieron el increíblemente arduo viaje para pelear en una tierra extranjera y eran motivados por cualquier número de cosas. El Papa le ofreció a los reyes, a los príncipes, a los nobles, ¿qué les ofreció? Riqueza, fama, tierras. Pero ahora, esos reyes, ¿cómo motivaron a su ejército? Se va a sorprender. ¿Cómo ahora los reyes motivan a sus ejércitos? Primero, y el más importante, era el aspecto religioso. Ese era lo más importante. Vamos a defender el cristianismo, nuestra fe. Pero el Papa, ¿qué les ofrecía el Papa a todos los soldados? Mire, esto es una chulada. Era el perdón de todos los pecados, el perdón de todos los pecados y una vía rápida hacia el cielo. Porque en la Edad Media, amados hermanos, el miedo al infierno y al sufrimiento eterno era muy real. Ellos tenían mucho miedo. Ellos no querían ir al infierno. Entonces la iglesia empezó a motivar. Ahora sí que me perdonen los teólogos porque otra vez voy a hablar. No es lo mismo que usa la gente ratera que está en los púlpitos para motivar a la gente a ofrendar y que si no ofrendan están bajo maldición. Lo mismo, hermanos.
Lo mismo. Ahora el Papa está ofreciéndole a los soldados y los reyes se encargan de dar esa información a su ejército. Mire, si ustedes se alistan en el ejército, ustedes van a irse rapidito al cielo, no van a ir al infierno. Y ellos tenían miedo de ir al infierno. El infierno era predicado de tal manera no para ser libre del infierno, sino que era predicado para manipular al creyente. Qué terrible es eso. Dije que iba a hablar muchos asuntos de manipulación. En esta primera cruzada, en la presión de iguales y de familias, mire, primero los soldados tenían, perdón hermanos, está muy sensible mi mouse, tenían la oportunidad de conseguir riqueza material a los soldados. ¿Qué le ofrecían los reyes? El Papa ya le había ofrecido, va directo al cielo, solo por alistarte en el ejército. No vas a ir al infierno. Los reyes le dijeron, va a haber la oportunidad de conseguir riqueza material. Incluso te podemos dar tierras o títulos. Vas a poder ser el señor, vas a poder ser parte de aquí de lo que es la monarquía, tal vez ser príncipe. Otro, había deseo de viajar. No era tan fácil de viajar, pero ellos tenían la oportunidad de viajar. Otros tenían grandes deseos de ver los sitios sagrados en persona. Yo decía, nosotros queremos estar en Jerusalén, queremos ver dónde murió Jesús, queremos ver, ir hasta Belén para ver dónde nació Jesús. Muchos guerreros, vean nada más este punto, tenían menos ambiciones y fueron simplemente obligados a seguir a sus señores. Entonces, si sus señores iban a ir a la guerra, se habían alistado, ellos como eran esclavos, pues tenían que ir a fuerzas. Vea lo que ofrecían los reyes para que pudieran ir. Toda persona que pudiera ir a la guerra, todo soldado, ellos podían escapar de las deudas financieras. Los reyes les perdonaban las deudas y si eran delincuentes, pues no iban a ir a prisión, no iban a ser juzgados ni condenados. Entonces muchos decían, no, yo me apunto. Pero otros, terrible esto, solamente buscaron una vida digna con comidas regulares incluidas. Había hambre. Otros decían, pues yo voy, si voy a comer, yo voy. Y le cuento algo, en esta primer cruzada, no está en el PowerPoint, okay, esta es solamente información que estoy dando, en su primer cruzada, fueron sitiados por 30 días en una ciudad, porque los musulmanes rodearon la ciudad y se quedaron todos los cruzados dentro. Por 30 días estuvieron encerrados. Y tenga usted esto en mente ya de lo que está sucediendo en esta primera batalla. Los musulmanes rodearon la ciudad, ellos no podían salir por 30 días. Después de esos 30 días, hay un sacerdote que se llama Pedro. Este sacerdote Pedro dice que tuvo una visión y en la visión, como ellos estaban encerrados en la ciudad, dice Pedro que Dios le reveló en un sueño que debajo de una de las capillas de los templos que están en esa ciudad, debajo, enterrada,
está la lanza con la cual Cristo fue atravesado, allá cuando estaba en la cruz. Entonces van los soldados, le ayudan a San Pedro, empiezan a escarbar y dice la historia que encontraron la lanza. Pero ese objeto, la lanza, se convirtió en la Santa Lanza, porque dijo San Pedro que esa lanza había atravesado el costado de Cristo y al mancharse de la sangre de Jesús, entonces ahora era santa. Si usted conoce la escritura, usted ya sabe que no funciona, porque dice la Biblia que cuando le atravesó, solamente salió agua. Pero allí Pedro le dice, es la lanza sagrada porque tocó la sangre de Cristo y con esto vamos a vencer. Y mire, milagrosamente, esa noche ellos salieron de ahí, vencieron al ejército musulmán. Entonces ahí cuando vencieron al ejército musulmán, después de estar 30 días sitiados, ellos salieron con el grito de victoria, con el grito de júbilo. Dios lo quiere. ¿Se acuerda esa frase de allá del concilio con el Papa Urbano? Dios lo quiere. Entonces decían, Dios está con nosotros y se fueron. Después llegaron a tener, y estoy hablando de esto porque algunos solamente buscaron una vida digna para comer, pero esto es parte de la historia. Esto no se puede esconder. Dicen los historiadores que llegó un momento en que los soldados, debido al clima, al frío, a las inclemencias del tiempo, no tuvieron que comer y tuvieron que practicar canibalismo. Ahora, imagínense, esto nomás es una información extra, ¿ok? Es una información extra. Los cruzados no acostumbraban bañarse, no se bañaban. Imagínense estos soldados, y hay buenas reglas, entre los cruzados. Hay disciplina, porque aparte de que no se bañaban, miren lo que hacían cuando ellos salían a pelear. En sus reglas están estos puntos. Número 1, de lo que yo te estoy hablando. Cuando ellos llegaran a una ciudad, no iban a violar, no iban a tocar a ninguna mujer, ni joven, ni anciana. A ni una mujer la iban a tocar. Pero dentro de los puntos también tienen que estaba prohibido el homosexualismo. O sea, que tenían reglas bien estrictas. Bajo esas reglas, lo más penoso que le pudo pasar en la primera cruzada fue practicar ese canibalismo, comerse entre los que ahí habían muerto. Ellos estaban motivados, pero no era fácil. Están peleando con un ejército bien armado, que eran los musulmanes. Esto téngalo en cuenta. Se dice que hubo entre 7 grandes cruzadas oficiales entre 1095 y 1270, pero muchas más no fueron oficiales. Ahora, ¿por qué dice aquí tenemos 7 u 8? Porque los historiadores no se han puesto de acuerdo. Hay unos historiadores que dicen que fueron 8 cruzadas, hay otros historiadores que dicen que fueron solamente 7. Y en esas 7, en la número 7, juntan la 7 y la 8. Por eso esa diferencia que yo estoy poniendo para que ustedes lo puedan ver, porque algunos de ustedes van a seguir estudiando las cruzadas y van a decir, se van a dar cuenta que unos historiadores dicen 7 y otros historiadores dicen 8 cruzadas. Estas cruzadas, como lo dije, vienen emperadores, reyes, la nobleza europea, como miles de caballeros y guerreros más humildes, como le decía, aquellos que tenían hambre.
estas guerras tendrían consecuencias tremendas para todos los involucrados. Ya lo hablé, hasta comerse a las personas que ya habían fallecido porque no había que comer. Entonces usted ya puede estar viendo ahí lo que está sucediendo en la primer cruzada. El objetivo, ya lo dije, era recuperar la Tierra Santa. Entonces, lo más importante de las cruzadas, de las 7 o de las 8, según el historiador que usted te vea, la más importante es, grábeselo bien, es la primera, la tercera y la sexta. Le estoy marcando ahí como si ustedes fueran a hacer un examen y la pregunta dijera, ¿cuáles fueron las 3 cruzadas más importantes de la Edad Media? Entonces usted respondería la primera, la tercera y la sexta. ¿Quién fue el papa que proclamó las cruzadas? Pues usted tendría que contestar. Punto extra. ¿Alguien se acuerda? Urbano. Urbano. Urbano segundo. Urbano segundo. Y luego el hermano David había levantado la mano, me iba a contestar, hermano, para prender ahí y le ganó la hermana. Así que ahí tenemos los 3 puntos. ¿Qué cruzada más importante? Ahí tenemos, hermanos, lo que son las cruzadas. Es increíble lo que pasó con las cruzadas. Hay mucha historia, hermanos, mucha historia de las cruzadas. Yo acabo de terminar un curso en auxilio divino que se llaman las cruzadas, ya van a estar para el próximo mes, van a estar grabadas ahí en Acabi, en mi canal de YouTube, las 6 clases de las cruzadas, porque es bien interesante notar todo lo que sucede y la situación que puedo traerles a ustedes es esto. ¿Cómo es que la iglesia de la Edad Media, la iglesia está cimentada en Jesús, está cimentada en ir a proclamar las buenas nuevas? Y no podía dejar pasar esto porque la iglesia está confundiendo el propósito por el cual la iglesia está aquí en la tierra. Debo decirle con mucha precaución para no ofender a nadie. Con mucha precaución para no ofender a nadie. A veces la iglesia se dedica más a cuidar, a proteger ciertos enseres, objetos, ministerios, antes de cumplir con la gran comisión. Y fallamos, porque el primer mandato del Señor es cumplir la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Eso fue lo que dijo Jesús. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El Papa Urbano no leyó ese texto. El Papa Urbano dijo, ir por todo el mundo y pelear, matar a los musulmanes. Esa no fue la orden de Jesús. Y la iglesia perdió el propósito. Les cuento algo. Mire, en una de las cruzadas llegaron hasta Jerusalén, pero había pasado algo con lo cual ellos no estaban preparados. Los musulmanes, los que estaban dentro de los muros de Jerusalén, si usted va un día a Jerusalén, si usted ya fue a Jerusalén, los muros de Jerusalén no son como las bardas o las tapias que nosotros tenemos en nuestras casas. Las rocas son inmensas, eran muy gruesas. Me tocó caminar cerca de las murallas, tocarlas, palparlas, mirarlas,
hermanos, tener esa sensación de lo que dice la Escritura acerca de lo que es Jerusalén, cómo está rodeada por esas murallas, lo que le tocó hacer a Nehemías allá cuando llegó con Esdras, cuando vino del exilio. Hermanos, no era fácil cruzar esas bardas, esos muros. Y un día cuando cuando llegaron los cruzados para atacar a los musulmanes que están dentro de Jerusalén, se dieron cuenta que los musulmanes habían quemado los árboles que están alrededor de las murallas. Entonces se quedaron, no había madera afuera. Recuerden que la mayor parte de las armas que se usaban en la Edad Media eran hechas de madera. Entonces, cuando llegaron los cruzados, no había material. ¿Sabe qué hicieron ellos? Se fueron a uno de los puertos de Israel, los cruzados, y allá compraron los barcos. Cuando compraron los barcos, a esa madera que donde destruyeron los barcos y se la traen para Jerusalén, con ellas construyeron escaleras. Mire, esto es bien gracioso. Gracioso para mí, porque se acuerdan de Pedro, el sacerdote Pedro, aquel que encontró la lanza allá en esa primer cruzada. Cuando llegaron acá, le dijo, Dios me dijo que hiciéramos una escalera y con las escaleras íbamos a ganar la batalla. Entonces todos fueron, hermanos, consiguieron la madera, hicieron las escaleras. Hermanos, ¿y cuál fue la sorpresa? Perdieron la batalla. Entonces ahí muchos soldados empezaron a decaer en la fe y empezaron a decir, Dios lo dijo, Dios lo quiere, ¿por qué no pasó nada? Entonces ahí se conoce como la gran desilusión de los soldados porque no se hizo lo que ellos estaban acostumbrados a conquistar. Cuando conquistaron Jerusalén, es increíble, hermanos, lo que usted va a escuchar cuando ellos conquistan Jerusalén. Hubo una matanza. Agarraron a todos los musulmanes, les cortaron la cabeza. Un historiador, si mal no recuerdo, fue Josefo, pero si estoy mal, perdóneme, porque no me acuerdo de esta parte. Pero un historiador de la antigüedad dijo que la sangre corría como río, que le llegaba hasta la cabeza de los caballos. Yo lo quiero entender como una hipérbole. Hipérbole es una palabra que se usa a la hora de interpretar la escritura. Y hipérbole quiere decir que se exagera, pero no se está diciendo la mentira. ¿Ok? Entonces el historiador no está echando mentiras, sino simplemente exageró la nota como para que se dé cuenta que había mucha sangre. Para darle un dato más, David en uno de los salmos usa la hipérbole. Exageró cuando él dijo, estaba acostado en mi cama y lloraba tanto que pensé que me iba a ahogar con mis lágrimas. ¿Ve? Esa es una hipérbole. Cuando se exagera el dato, la información, no para mentir, sino para hacer un realce. Entonces uno de los historiadores dijo, había tanta sangre que le llegaba hasta el cuello a los caballos. O sea, está describiendo una pelea sangrienta. Los cruzados mataron en el nombre de Dios, porque Dios lo quiere, a los musulmanes. Los musulmanes perdieron esa batalla. Pero aquí le va lo más cruel. Que hayan peleado contra los musulmanes que eran soldados, pues es una guerra de unos países unidos contra otro país peleando entre ellos. Es una guerra. Se entiende la masacre. Se entiende. Podía ganar uno, podía ganar el otro. Pero lo cruel que hacen los cruzados es que toman a los judíos que había dentro de Jerusalén, que no practicaban
el hecho de ser musulmanes, no practicaba la religión del Islam. Tomaron a todos los judíos y los metieron dentro de una sinagoga, la sinagoga que ellos tenían en Jerusalén, y les prendieron fuego. Eran crueles los cruzados. Eso fue un sábado. El sábado terminó la pelea. ¿Sabe qué hicieron los cruzados el domingo? Estamos hablando de historia de la iglesia. ¿Sabe qué hicieron los cruzados el domingo? Se fueron al templo, porque ya había un templo en el Santo Sepulcro, para darle gracias a Dios. ¿Se acuerdan de Pablo? Que perseguía, Saulo perseguía a los cristianos, los mataba, los sacaba arrastrando, daba órdenes y él pensaba que estaba agradando a Dios. Amados hermanos, en este tiempo de la Edad Media, cuando están los cruzados, es una gente que cree que está agradando a Dios. Y aquí hay mucho material, hermano. Como le digo, va a estar pronto ahí en el canal de Acabi. Hermanos, al menos son 6 clases de media hora. O sea, 3 horas de estar hablando de las cruzadas solamente, de lo que sucede. Imagínate que ellos, después de haber matado a los demás, cuando Jesús dijo, ora por quien te persigue, ama a tu enemigo. Después de que ellos podrían haber leído y entender un tanto el Nuevo Testamento cuando dijo, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades. La iglesia medieval se equivocó, hermanos. La iglesia medieval, pensando que estaba agradando a Dios, mató a sus semejantes, destruyó al ser humano que es creado a la imagen de Dios. Y ellos el domingo se fueron a tener un culto de júbilo, de celebración, diciendo, Dios nos ha dado la victoria. Qué terrible, hermanos, es cuando confundimos el propósito de la iglesia. Qué terrible es cuando nosotros perdemos, como decimos, el norte, cuando no sabemos a dónde vamos, cuando nos desviamos del propósito que Dios tenía para nosotros. Entonces, a raíz de eso, hermanos, en esta Edad Media, cuando está sucediendo lo de los cruzados dentro de la iglesia, hermanos, hay gente que no está conforme. Hay gente que dice, no estamos haciendo bien. Tenemos que hacer algo. Esto no es correcto. Esto me lleva a mí a pensar cuando aquellos leprosos del Antiguo Testamento tenían hambre y dijeron, si vamos a Jerusalén, a Israel, no nos van a dar hambre, no nos van a dar comida y nos van a sacar. Dice, pero si vamos a donde está el enemigo, al ejército del enemigo, dice, ellos nos van a matar. Pero el enemigo sí tiene comida. Entonces dice, vayamos al ejército del enemigo. Cuando fueron al ejército del enemigo, Dios provocó un ruido que el enemigo salió huyendo y otros se mataron entre ellos, que cuando llegaron los leprosos se dieron cuenta que el enemigo ya había huido y que había mucha comida y ellos empezaron a comer. Pero uno de ellos dijo, no está bien lo que estamos haciendo. Dice, tenemos mucha comida, pero nuestra gente en Jerusalén tiene hambre. Entonces ya uno de ellos se arrancó para dar la noticia y vinieron a comer. Me quiero imaginar que los que están dentro de la Iglesia Católica, esos sacerdotes que no están de acuerdo con lo que se está llevando, esos obispos que no están de acuerdo con las reglas que está dando el Papa, también empezaron a decir, no está bien lo que estamos haciendo, no es correcto. Y es lo que siempre le he dicho en la historia de la Iglesia, siempre
en la iglesia va a haber un remanente fiel. Siempre en el pueblo del Señor va a haber alguien que escucha la voz del Espíritu Santo. Siempre va a haber alguien que va a escuchar la voz de la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es vida, porque Dios todavía está interesado en su iglesia. La iglesia jamás ha estado sola, pero quiero recalcar para los que critican la iglesia, quiero decirles ahora, la iglesia está siendo dirigida por seres humanos. Los pastores somos seres humanos. Los profetas somos seres humanos. Los evangelistas somos seres humanos. Los maestros de escuela dominical, los maestros de enseñanza, somos seres humanos. ¿Y cómo nos equivocamos? Y no escuchamos la voz de nuestro Dios. Y la hermana Cruzita, ya la tengo cansada con lo que voy a decir. Los que estamos de pie, el que piense que está firme, mire y no caiga. O sea, hay mucho que cuidar nosotros. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro ministerio. Y aquí, en este tiempo, se levantó un ministerio que empieza a pelear en contra. Ahorita solamente voy a hablar de uno, pero la próxima semana voy a hablarle de varios de los reformadores, de hombres que usó Dios para que la iglesia se empezara a depurar, a santificar, a cumplir con el llamamiento que Dios le había encargado. Pero antes de salir de las cruzadas, no sé si habrá alguna pregunta o comentario, hermano, porque ya hablé bastante, 1 hora y media, y usted no me ha dicho nada todavía. Yo lo escucho. Me da miedo cuando tengo estos alumnos. Pastor, Amén, hermana Pati. en esa iglesia medieval no fue la Inquisición, ¿verdad? ¿O fue en otro lado de la historia? Como eran tan malvados, yo dije, bueno, a lo mejor aquí va la Inquisición o más adelantito. Esa es mi pregunta. Es terrible la Inquisición. Amén. Lo voy a tratar ahora mismo, en este día, porque es una respuesta. Acuérdese, mire, los cruzados, las cruzadas ya las vamos a dejar en la medieval, que es en el tiempo de que termina la etapa de lo que es la iglesia medieval y entra la etapa de la iglesia reformada. Entonces, en la Edad Media, como se conoce este periodo, la iglesia medieval, la iglesia católica pelea contra los musulmanes, contra otros países. La Inquisición, hermana, es contra los mismos cristianos. Por eso que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude, porque aquí es donde no me tiembla el corazón ni la mano para hablar, y digo, Señor, ayúdame para no hablar de más. Pero es aquí donde la Inquisición, hermana, donde el Papa inicia una persecución contra la gente que está dentro del catolicismo también. La Inquisición y contra, ahorita lo vamos a ver, y gracias, hermana, pero sí entra en el siguiente periodo la iglesia reformada, en lo que voy a empezar a hablar. Y ciertamente la misma crueldad que usó la iglesia para pelear contra los musulmanes es la misma violencia que usa para pelear contra la gente que está dentro de la reforma. De ahí surge la Inquisición, hermana. Exactamente. Amén. ¿Alguien más, hermano? Gracias, pastor. Amén. Hermanos que van a ver este video, ya
Si usted tiene alguna pregunta, por favor, me escribe. Ya tiene ahí cómo se puede contactar conmigo por WhatsApp, por favor, y yo estaré contestando preguntas tocante a esto, por favor. Y si es una persona ajena al Instituto Bíblico, pero está viendo este video, me puede mandar la pregunta aquí mismo en nuestro canal de YouTube. Ahí mismo en los comentarios, haga la pregunta. Personalmente se le estaré contestando. Amén. Si no hay otra, pasamos a la siguiente etapa, la iglesia reformada. ¿Ven? No veo ninguna manita, así que adelante. Voy a compartir. Y aquí tenemos la iglesia reformada que transcurre desde el año 1453 hasta el año 1648. La iglesia reformada. Ese es un simple mapa, no tiene mucho que ver, solamente nos está indicando dónde está Roma. En Italia, aquí está la Italia, recuerde que tiene la forma de una bota. Esto es Italia. Entonces, ahí es donde está Roma. Entonces, la iglesia reformada. Veamos qué sucede con la iglesia reformada. Desde ahí, lo que le van a enseñar en la secundaria o en la high school, ya donde empiezan a hablar de lo que es el renacimiento, donde viene este renacimiento a todo el mundo. Esta palabra fue creada para evidenciar el inicio de unos tiempos nuevos. Es aquí donde viene un renovado. Me gusta esto, lo que escribió este maestro, un renovado espíritu crítico que se llenó en el mundo de las ciencias. Se difundió una religiosidad más personal y se criticó la corrupción y los abusos de la iglesia. Todavía, permítame decirle esto, no alcancé a decirle todavía, ahorita que estoy hablando de los abusos, la corrupción de la iglesia. ¿Sabe usted que los soldados, los cruzados, estos soldados eran auspiciados por esos gobiernos de Francia, de Inglaterra, de Alemania? Entonces, pero hay una situación, que recibieron tanto dinero, imagínense usted, recibieron tanto dinero que después, ahí le va, como dijeron, ¡tarán! Después, el ejército de los cruzados le prestaba dinero a los gobiernos. Imagínese usted si no había corrupción. Era tanta la corrupción. Ustedes tendrán una tarjeta de débito, una tarjeta de banco. Usted tiene solamente un plastiquito. Usted no trae dinero en efectivo. Y a cualquier lugar que usted vaya, usted mete la tarjeta y le dan el dinero o puede comprar los objetos, la mercancía que usted quiera. Pero usted trae la tarjeta en su mano y no trae dinero. Usted sabe que si un ladrón se lleva la tarjeta, no pasa nada. Usted la bloquea y ya. Le pueden robar si no bloquea esa tarjeta. Pero si usted la bloquea, deja de funcionar. Quiero decirles que fue a través de las cruzadas, de los cruzados, quienes inventaron las primeras tarjetas de débito. Desde aquel entonces, fíjense nomás, ¿qué hacían ellos? Vamos a suponer, hermano David, usted es un cruzado. Usted y yo trabajamos con el ejército de los cruzados. Y la hermana Liliana quiere ir a Jerusalén desde Roma. Entonces, ella decía, yo voy a ir, necesito protección, pero quiero llevar oro, que necesito llevar
mi mercancía. Entonces, ¿qué hacía? Mire, todo el oro lo dejaba en Roma. Y usted, hermano, se venía con Liliana y la protegía con más soldados. Cuando llegaba a Jerusalén, usted le entregaba y usted se iba a regresar. Pero cuando ella llegaba a Jerusalén, ella no traía oro, ella no traía nada. Entonces, ¿qué hacían en Jerusalén los cruzados? Le daban lo que ella había dejado en Italia. Esa era la tarjeta de débito, porque ella traía un documento que decía, yo dejé media libra de oro. Entonces, cuando llegaba acá me la enseñaba y yo se lo daba. Ahí es donde nace la tarjeta de débito que ahora usamos, la de plástico. Y fueron los cruzados. Imagínense si no había abuso en la iglesia, si no había corrupción. Eran soldados voluntarios. Era para defender la fe. Y ahora se habían enriquecido. Por eso, ahora nace un mundo que está criticando. Recuerden, no todos los que están dentro de la Iglesia Católica son malos. No todos están de acuerdo. Y dentro de ellos, en este tiempo, está surgiendo la Iglesia Reformada, que aquí es donde viene. ¿Cómo se le llama a esa reforma? Un movimiento religioso que dividió la antigua Europa cristiana en protestante y católica. Ahorita vamos a explicar ese punto. Ya hay división entre los católicos. Unos que no están de acuerdo empiezan a pelear contra los que están de acuerdo con los abusos. ¿Okay? Las causas de la reforma. En el siglo XV, 1450, 1500, había malestar por las prácticas de la iglesia. ¿Qué encontramos ya en la iglesia medieval? Encontramos el lujo en las altas jerarquías, en el papado, en los obispos. No había mucha enseñanza. Escasa cultura quiere decir que no les enseñaban, no precisamente la cultura natural que tiene un pueblo o que tiene una nación, sino que no había la educación completa. Recuerden ustedes que ya están los monasterios. ¿Se acuerdan la clase de pasada? Les hablé un poquito del monacato, que ahí ya empezaron a dar clases, pero era muy escaso. Entonces, había mucho relax en las costumbres del clero. Esto ya está sucediendo, se está marcando mucho, compra-venta de cargos eclesiásticos. Compra-venta de cargos eclesiásticos. Voy a hablar algo doloroso. Compra y venta de cargos eclesiásticos. Recuerden ustedes que Constantino puso obispos o supervisores de las iglesias para los pastores de acuerdo a sus amigos, a sus amistades, gente que no era cristiana, pero ahora se están comprando las plazas. Dije, voy a hablar algo doloroso. Muchos de mi familia son maestros en México, maestros en universidades, en las preparatorias y en primarias. Tengo mucha familia maestra y que son maestros, debo decir, y amigos, no se diga. Tuve la dicha de ser pastor en un pueblo pesquero en México, donde tenía alrededor de 12 a 15 maestros desde la universidad, ellos daban clases en la normal, clases en primaria, en secundaria. Entonces conozco un tanto el trabajo de la vida docente. Y esta gente en México, lamentablemente, si un maestro quería un mejor lugar para ir a enseñar, tenía que comprar la plaza
déjeme acuerdo el nombre de la persona indicada, el título, no era al supervisor, se me está escapando el nombre de la persona que llega ahí, los que están en México, si se acuerdan cómo se llama, la persona que va a visitar a los maestros a las escuelas, el inspector. Inspector. El inspector. Bueno, yo escuché muchos rumores de que si querían una mejor plaza, había que arreglarse con el inspector y el inspector con otros para darle un mejor lugar. Si alguien estaba en un ranchito con 30 niños y decía, es que yo me quiero ir al pueblo mejor, allá a una escuela que tenga agua, que tenga luz, que tenga baños. Entonces decía, pues arréglate con el inspector. Y ya una vez que se arreglaba con el inspector, con dinerito, con preventa de plaza, eso es doloroso, pero eso estaba sucediendo en la iglesia. Y luego después, la venta de bulas e indulgencias, que eso es lo que vamos a hablar ahorita. Esto, hermanos, fue lo que alguien que está dentro de la iglesia que dijo, no podemos permitir eso, ya basta de eso. Es lo que yo les dije ya años atrás. No te dejes manipular con los famosos pactos. Pacta $1,000, pacta $2,000, pacta $500. Esos famosos pactos era como una venta de indulgencias, hermano. Regresamos a la iglesia medieval. Entonces, es increíble lo que estaba pasando. Entonces, ya en esas ventas, ya hay alguien que no está de acuerdo y usted ya lo conoce, ya lo escuchó mucho. Se llama Don Martín Lutero. Don Martín Lutero, él dijo, no estoy de acuerdo con esto. Ahí podemos ver que él tuvo estudios universitarios en Erfurt. Él era hijo de minero. Tras un llamado al sacerdocio, al ministerio, él se hace un monje agustino. Recuerden ustedes, cuando estudiamos el monacato, le hablé de cuatro órdenes. Pues él entra en una de estas órdenes San Agustino, ahí con San Agustín, y en 1511 es enviado a Roma, donde se percata, él se dio cuenta que hay una desviación de la iglesia, hay una perversión de la iglesia. Entonces él dice, yo estoy en contra de las indulgencias y el perdón de los pecados por monedas. Ahí tenemos la fecha en que él murió, pero solamente lo vamos a ver así rapidito. Él murió. Hoy nos vamos a dedicar a este punto. Se opone a la venta de las indulgencias y perdón de los pecados por monedas. Debo decir esto. Tengo el honor y tengo el privilegio de que Dios me ha llamado al ministerio como ustedes. Tengo el honor de estar al frente de una iglesia y que de repente venga gente a pedirme si por favor los puedo casar, le puedo presentar a los niños, le puedo oficiar una quinceañera, inclusive si puedo oficiar en un cementerio, porque su papá, su tío, su abuelo ha partido de este mundo. Tengo ese privilegio de ser llamado por gente que no es cristiana, de gente que no viene a mi congregación. Y le voy a decir cuál es la razón cuando yo les pregunto. Le digo, pero tú eres cristiano de alguna iglesia de aquí de Fresno o de alguna iglesia de por acá. Y ellos me mencionan y me dicen, soy católico, pero me cobran muy caro donde yo voy. Es muy caro enterrar a mi papá. Me cobran muy caro por oficiar mi boda. O sea, eso todavía existe por una bendición. Imagínate.
sé que las cosas no han cambiado y de eso está enojado. Martín Lutero dijo, esto no es justo. ¿Cómo es que para que una persona reciba el perdón de sus pecados, le tengamos que cobrar? Eso no está en la escritura, hermanos. Nosotros, y lo digo con honestidad, nosotros practicamos el diezmo, practicamos ofrenda, practicamos primicia, pero eso lo hacemos por honrar a nuestro Dios, lo hacemos por amor a la obra, pero no para comprar beneficios, no para que Dios, yo no diezmo para que Dios no me castigue o me maldiga con la pobreza. No. Debemos de practicar las ofrendas, los diezmos, porque amamos a nuestro Dios, amamos la obra del Señor, porque la iglesia tiene que pagar la luz eléctrica, la iglesia tiene que comprar papel de baño, la iglesia tiene que comprar cloro, la iglesia tiene que limpiar los baños, la iglesia tiene que comprar pizarrón, la iglesia necesita comprarle cosas para los niños, muchos artículos. La iglesia se está moviendo continuamente y necesita el dinero porque estamos en la tierra, pero nunca se debe de usar el dinero con el afán de manipular y aplastar a la gente. Jamás. Y ahora llega Martín Lutero y dijo, esto no es correcto. ¿Cómo que para que una persona, recuerdan lo que le dije, muchos se alistaron al ejército porque le tenían miedo al infierno? Entonces, ¿qué dijeron ahí? Bueno, ahí está el infierno, pero también hay un lugar que se llama purgatorio. ¿Para qué? Dice, el purgatorio para purgar, para depurar, para limpiar nuestra alma de cualquiera de los pecados que se nos ha olvidado confesar. Entonces, esto llevó a Martín Lutero a decir, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Entonces, ¿qué hace él? ¿Qué hace él? Mire, el Papa León X o Papa León X, como guste leerlo, él requiere grandes sumas de dinero para terminar la Basílica de San Pedro en Roma. Esta basílica todavía existe, por lo que encarga a Juan Tetzel que vaya hasta Alemania y que venda certificados firmados por el Papa, por León X. Sí se puso bien León este camarada. Para que venda los certificados firmados por el Papa para el perdón de los pecados, tanto de vivos como de familiares de personas muertas. Y vea lo que le dicen, todo sin confesión y arrepentimiento. O sea, no había que decirle, perdona mis pecados, Señor Jesucristo, te fallé. No, tú nomás das la moneda y vámonos, ya eres perdonado. Es increíble, ¿eh? Los famosos pactos. Ay, tú si me estás escuchando y eras de los pactos y te gustan los pactos, pues ten cuidado con lo que estás haciendo con el pueblo del Señor. Ten cuidado. Porque este señor Juan les decía, tan pronto como su moneda suene en el cofre, el alma de sus amigos ascenderá del purgatorio al cielo. Tómala, echa la moneda y entra el brinco. Qué terrible, qué manipulación tan más grande. La gente tiene miedo de ir al infierno, la gente tiene miedo de ir al purgatorio. Y una forma de hacerles creer que las familiares van a ser salvos, libres, hay que pagar. Yo no sé ahorita cuánto cuesta una misa. No sé cuánto cuesta una misa, pero si usted tiene a una familia, a un familiar que murió, se le puede hacer el famoso novenario.
para que no dure mucho en el purgatorio. O también, cada año le puede hacer una misa a su ser que ya falleció, pero hay que pagar esa misa. No sé cuánto costará. Lamento no tenerles información ahora. Pastor. Amén, hermana María. Amén, pastor. Disculpe otra vez que voy a hablar, pero cortito. El año pasado una tía falleció en Los Ángeles. Ella ya tenía pagado todo, pero su familia, que no era cristiana, decidieron hacerle su misa, como ellos eran católicos, pero ella era cristiana. Ok. Después estaban arrepentidos porque la pura misa con el rosario costó $500 y nomás el tiempo de ahí de la iglesia. Una misa de cuerpo presente, $500 el año pasado. Ajá. Y eso que se reza, ¿cómo se dice? ¿El rosario? Sí, el rosario. Ajá. Y fue como 2 horas nada más, ya. 250 por hora. Ya. ¿Eh? Yo no sé qué ando haciendo en el campo por $30 la hora vendiendo hamburguesas. Sí. Abrir un changarro, 250 la hora, imagínate. A ver, hermana Cruz. Yo quería comentar hace como 7 años, mi abuela murió allá en la Ciudad de México y cada mes le hacían una misa y en ese entonces cobraban 1,000 pesos por hacer la misa y aparte le tenías que dar de comer al sacerdote. $50 por misa y más la comida incluida. ¿Ve? Entonces, siguen con lo mismo. ¿Ve? Siguen con lo mismo. Entonces, hay muchas excusas, porque en aquel entonces también pusieron las excusas. Entonces, el 31 de octubre, que va a ser ya en unos días más, déjame ver mi calendario, 3 días más. 3 días más. Las iglesias, muchas iglesias tienen un servicio de acción de gracias por este 31 de octubre. Mientras el paganismo celebra el día de Halloween aquí en Estados Unidos, la iglesia cristiana celebra el día de la Reforma. Eso es muy famoso en la iglesia evangélica. Porque ese día Martín Lutero no se quería salir de la iglesia católica, ¿no? Martín Lutero estaba en contra. Y para esto él tiene 95 propuestas, que son las 95 tesis, y él clavó estas 95 tesis en la catedral de Wittenberg. Y ahí empezó la gran reforma. Ahí empezó la gran reforma. Así que cuando ustedes le preguntan cuándo empezó la reforma, empezó el 31 de octubre de 1517. 1517. Martín Lutero, un sacerdote católico, él no quiere salirse de la iglesia católica. Es lo único que quiere decirle a la iglesia: estamos mal, arreglemos nuestra vida, arreglemos nuestra doctrina, volvamos al principio bíblico. Es lo único que está haciendo, y nos vamos a llevar en este día lo que son las indulgencias. Una breve explicación de lo que es una indulgencia. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. Véalo bien, mediación de la iglesia. Esto es muy importante conocer esta doctrina. Mediación de la iglesia. Está dando un dinero para comprar una indulgencia, pero es la iglesia quien está en medio. No es Jesucristo. Se les olvidó a los papas que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo mismo. Entonces, el perdón viene a través de la mediación de la iglesia.
es una pena temporal. Dice, pena temporal es como una manchita que queda después de habernos confesado y que necesitamos limpiar. En otras palabras, hay que ignorar la Biblia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí no dice, dice, si después de que confesaste tu pecado, dice, todavía te queda una manchita. Entonces esa manchita se paga a través de, de una indulgencia. Vea que cómo la iglesia se ha desviado tanto con la venta de las indulgencias. La muerte de Cristo no es suficiente para perdonar pecados. Vea el engaño que le están dando a la gente. Entonces le están diciendo, tú necesitas comprar una indulgencia, porque si no, te queda esa manchita y vas a ir, obviamente, al purgatorio. ¿Ve? Esto es para tener una comunión de los santos. Puede aplicar esas indulgencias a las almas del purgatorio. Si tienes un familiar o amigo que recién ha muerto, de una forma hermosa de demostrar tu cariño y afecto, vea la manipulación para sacar a tu familia. Haz este gesto tan hermoso, le vas a mostrar que tú lo amabas y vas a ofrecerle misas y actos de devoción por el descanso de su alma, porque ellos dicen necesitan descansar. Entonces necesitamos ver cómo podemos ayudar a las personas que están en el purgatorio. Entonces les vamos a decir, vamos a ayudarle a salir de esta situación. Hermana Marlene, adelante. Pastor, si fuera así de fácil pagar, pobrecita esa gente que todavía cree eso, pobrecita. Porque si fuera tan fácil como las hermanas estaban diciendo, ¿qué importa pagar $500, verdad? Si fuera cierto, si realmente pudieran sacarlos del infierno con las misas o con los rezos, fuera tan fácil. Uno lo paga. Sí, claro. Uno lo paga, uno vende tamales, hace yarcel, Sí, hace lo que sea, trabajo vende horas botes, extras, sí, claro. por tal de librar a nuestra familia, por el amor. Por Sí. eso por eso hablaba de esa manipulación, porque la gente hace lo que sea por nuestra familia. Entonces, uno no es tan malo, hermano, como para decir que se pudre en el infierno. No, pues no. Uno que trata de huir de la llama, quiere que todos huyan de la llama, que nadie caiga allá. Y le voy a decir, hay una iglesia que practica hoy en día el bautismo por los muertos, que es la iglesia mormona, que usted le lleva el nombre de la persona, del tío, del abuelo, y ellos a usted lo bautizan y no van a decir, yo bautizo a Martín Andrade, sino que dicen, yo bautizo a Brígido Duarte, que era mi abuelo, y lo voy a bautizar para que él sea salvo. Yo bautizo así el nombre de algún familiar, y la gente lo hace. Entonces ahí Martín Lutero dijo, yo no estoy de acuerdo con todo esto. Yo no estoy de acuerdo con las indulgencias. Para eso él tiene 95 tesis. Para eso no voy a explicar mucho, hermanos, de esto. Me voy rápido porque todavía las indulgencias existen. Amén, hermano David. No lo oigo, hermano David. Sí, hablando de eso, también la otra vez escuché un comentario en la radio de eso de que sacaron de hora de comprar un pedazo en el cielo para que ya vayan directamente con Dios. Y hay mucha gente ignorante lo está comprando, desgraciadamente. Y cristianos también. Sí, la venta de los terrenos en el cielo. Sí. Por ahí lo están vendiendo. Yo conocí una iglesia. Ya estuve en esa iglesia, pero no me tocó predicar. Conozco bien el trasfondo. Esta iglesia, años atrás,
estaba vendiendo terrenos. El pastor compró un campo grandísimo y después estaba vendiendo ese terreno solamente a los miembros de su iglesia y los estaba animando para que compraran esos terrenos porque ellos querían establecer una colonia sin violencia, sin drogas, limpia, limpia. Y decía, imagínense ustedes el cielo en la tierra. Imagínense ustedes una colonia llena de paz, llena de tranquilidad, llena de cristianos. Yo le diría, vayan ahorita, después de 30 años a esa colonia. Vayan ahora con mentiras, hermanos, y pues que Dios nos libre a no caer en la garra de esos engañadores. Entonces, las indulgencias, hermanos, todavía existen. Creo que ya estoy por compartir este slide. Aquí nomás tenemos las 95 tesis que publica Martín Lutero contra la doctrina católica, que él negaba el poder de la jerarquía eclesiástica, o sea que el Papa no podía tomar toda la autoridad y que hagamos todo lo que el Papa diga. Recuerden que el Papa, dentro de su formato de gobernar, es que lo que él dice es infalible, o sea que él no se equivoca. Entonces él estaba en contra de todo eso, decía, es un hombre. Él, entonces, lo que hace el Papa, vea, le obliga a que él se retracte, le obliga a que le está diciendo, tienes que olvidar de estas 95 tesis, arrepiéntete. Cuando él no quiso, hermanos, fue excomulgado, lo corrieron. Entonces, no es que Martín quería salir de la Iglesia Católica, él fue excomulgado. Y ya hay otra historia de Martín Lutero, que eso ya entraría en otro estudio, no precisamente ahorita, en la historia de la iglesia. Esto no lo voy a tratar, pero todavía hay indulgencias que se venden. Por eso la pregunta, ¿las indulgencias están activas hoy? Esto sucedió en el tiempo de la pandemia. Usted lo va a poder leer en su, o hágale, si está viendo el video, hágale clic ahí para que lo pueda leer. Tranquilo, no lo voy a tratar. Pero en el tiempo del coronavirus se estuvieron vendiendo indulgencias para la protección de las personas y aquí dan lo que se tenía que hacer, recitar el credo, recitar un Padre Nuestro y una oración a la Virgen, supongo que es a la Virgen María. Y esto fue sacado de un sitio católico que se llama Píldoras de Fe. Entonces, no es alguien que está criticando a la iglesia, sino es un sitio de recomendación para el pueblo. Entonces, y ahí de esta reforma salió una sola escritura, o sea, la Biblia, una sola gracia, una sola fe, solo Cristo salva y solo a Dios se le da la gloria. 5 puntos. Se conoce como las 5 solas. Esto es todo lo que está, hermanos, en las 95 tesis que escribió Martín Lutero. Aquí está resumido, con 5 solas. Hay que obedecer solo la Biblia. Hay que conocer solo la gracia de Dios. Y es solo la fe, solo Cristo salva y solo Dios la gloria. Las 5 solas. Y ahí lo vamos a ver también en latín. Enseguida, cuando viene esta reforma, es aquí, hermana Patricia, donde entramos acerca de la pregunta que usted me estaba haciendo y lo vamos a ver. Aquí, en el tiempo de la reforma, cuando ya se levanta Martín Lutero, la próxima semana vamos a ver a otros reformadores y lo vamos a poner en qué puntos ellos fueron reformadores. Estamos viendo aquí el que principió dentro del catolicismo en Roma. Después vamos a ver la otra semana los demás. En el Concilio de Trento, lo que hizo el Papa es que la reforma era en contra
de la iglesia. Entonces, en esta reforma de la iglesia, como respuesta a los protestantes, se llevó a cabo el Concilio de Trento. Recuerde que es donde se juntan todos los obispos, un concilio, y se juntaron los obispos. Allí también es bien importante, hermanos, conocer los concilios, cuántos concilios se han llevado a cabo, qué sucedió en cada concilio. Puedo llamarle así, una chulada conocer lo que pasó en cada concilio, porque se le abre el entendimiento a uno en la historia de la iglesia. Entonces, en este concilio de Trento, entre el año 1545, 1563, duran unos 8 años, ellos llegaron a varios acuerdos. Y los acuerdos eran, mire, validez de las buenas obras, porque Martín Lutero decía, no es solo por obras. No es solo por obras. Si quiere aprender algo ahora, le voy a dar un dato. Martín Lutero, cuando se salió, bueno, cuando lo expulsaron de la Iglesia Católica, cuando él empezó a predicar a su congregación, él prácticamente sacó de su Biblia el libro de Santiago. Él no creía que el libro de Santiago era un libro inspirado por Dios, porque él decía que no es por obra para que nadie sea honrado, glorificado. No es por obra, decía. Pero Santiago, en nuestra Biblia dice, muéstrame tu fe por obras. Entonces él decía, no está inspirado. Ahí le faltó un poquito de hermenéutica a Martín Lutero para poder dejar que la Biblia se interprete sola. O sea, cuando yo hago obras para ser salvo, no funciona. Pero cuando yo tengo fe, de acuerdo a Santiago, empiezo a hacer obras. ¿Me explico? Ahí faltó que Martín Lutero se sentara un poquito y escuchara. Pero él viene tan cansado de lo que dice la iglesia, haz obras para que sea salvo. Y cuando lee, Santiago dice, no, este libro no está inspirado por Dios. Es un apócrifo, va para afuera. Entonces él no predicaba mucho de Santiago, pero me hubiera gustado haberme sentado con él y decirle, espérate Martín Lutero, hay que predicarlo, porque cuando tú tienes fe, el árbol por su fruto es conocido. Entonces cuando tú tienes fe, vienen las obras. Las obras no te salvan, pero las obras es fruto de la fe. Así que ahí para que tengan ese dato de lo que está sucediendo con Martín Lutero. Hermano David, perdone, ¿me levantó la mano? Adelante. Amén, pastor. Hablando de eso, uno dice, suponiendo yo me voy a poner ejemplo, yo oro por un hermano, Señor, ayúdalo, pero si yo no me pongo a ayudarlo en su necesidad, pues de nada sirve la fe ni la obra, porque no está actuando uno. Tiene uno que actuar, orar, para que el Señor se glorifique. Amén. A veces no solo está la oración, hay que saber llevarle el vaso de agua. Amén. Hay que saber llevar el vaso de agua. Yo le llamo el saludo de tránsito. Yo le digo, he enseñado en auxilio divino, no siempre vas a tener que saludar a tu hermano y decirle Dios te bendiga nomás. Sabe que yo soy bien atrabancado. Si ustedes se dan cuenta, si alguien de ustedes ha visto los servicios de auxilio divino, nosotros no transmitimos la hora de recoger la ofrenda. Nosotros terminamos el sermón, despido a la gente, que Dios le bendiga, y después viene mi esposa y sigue con los anuncios y después se recoge la ofrenda. Y en una ocasión yo le dije a la iglesia, a la hora de recoger la ofrenda, vamos a bendecir a Dios con lo que Él nos ha dado. De lo mismo que Él nos ha dado es con lo que vamos a compartir ahora al Señor. Y yo le pregunté, ¿cuántos de ustedes fueron bendecidos por Dios esta semana? ¿Pueden batir las manos? Y empezaron a batir las manos. Levante las manos y diga un gloria a Dios el que fue bendecido en esta semana.
Y yo digo, gloria a Dios, amén. Ok, le digo, ahora ya que fueron bendecidos, gloria a Dios. Pero con la mano en el corazón, le digo, ¿quién de los que está aquí les faltó dinero en esta semana? Y una hermana como que levantó la mano y luego que la bajaba. Entonces yo le digo, hay una mano que está levantando. Digo, levánteme bien la mano, no tenga miedo. Y levantó la mano la hermana. Y le dije, así quédese, hermano, con la mano levantada. Entonces, ¿qué le dije? A la iglesia le dije, ahora, todos los que fueron bendecidos, en vez de traer la ofrenda al frente, vayan con la hermana y la van a bendecir. Y la ofrenda no fue para auxilio divino. Yo estoy loco, hermanos. Yo hago cosas que no son de un pastor. De hecho, ni me peino, usted ya sabe. Ni me peino siquiera. Hago locuras. Esa hermana, cuando terminó el servicio, fue y me abrazó cuando estaba afuera y me dice, gracias, pastor. Me dice, pero es mucho dinero, quiero dejar la mitad en la iglesia. Y le dije, no, hermana, Dios la bendijo a usted. Ese día la hermana se llevó casi $800, 700 y tantos dólares. ¿Ve? Yo lo aprendí de un pastor que dijo, ¿por qué tenemos que orar? Y luego dijo una hermanita, hermano, oren por mí porque mi refrigerador se descompuso y ya no tengo dónde guardar la leche del niño. Y luego ahí el pastor dijo, vamos a ver cómo vamos a bendecir a nuestra hermana. Y luego alguien levantó la mano y dijo, en mi casa yo tengo un refrigerador en el garage que no lo uso. Y luego dice otra, yo también tengo otro refrigerador si lo necesita, si el hermano, el mío está más cerca. Y ahí dice, el hermano estaba allí escuchando, dice, había 3 personas peleándose, parecía, es que yo levanté la mano primero, es que yo lo ofrecí primero. Oiga, qué chulada, qué chulada poder bendecir a nuestro hermano que está necesitado. Amén, hermano David. Amén, pastor. Yo estoy en ese mismo sentido porque a veces el Señor nos bendice. Yo en lo que trabajo me ha tocado ayudar a personas en necesidad, en el camino, les ayudo y que Dios los bendiga porque a veces uno también ha estado en esa necesidad y nos han ayudado. Y yo soy como usted también aventado y me gusta ayudar, aunque a veces me regañan, pero ayudo, trato de ayudar a lo más que pueda ayudar. El lema de auxilio divino, vea nada más el nombre de la iglesia, es auxilio divino, la ayuda viene del Señor. Pero yo uso un texto del Salmo 20, que dice, Jehová te envía ayuda desde el santuario. Jehová te envía ayuda desde el santuario. ¿Y quién está en el santuario? Somos nosotros. Entonces, el segundo lema nuestro es, somos bendecidos para bendecir. Somos bendecidos para bendecir. Y ahí estamos, hermanos, en lo poco, en lo mucho, estamos tratando de salir adelante y seguir bendiciendo a nuestros hermanos. Así que lo encontramos último para pasar a lo que viene, hermana Patti. Me estuve recordando de cuando tenemos actividad. Tenemos una iglesia muy bendecida, gracias a Dios, que las hermanas se pelean por servir. Yo nunca había visto eso en otras iglesias, pero se pelean por servir. Son muy unidas en cuanto al apoyar cualquier actividad de la iglesia. Y yo se lo dije, le dije, primera vez que veo que las hermanas se pelean para servir y andar haciendo cosas, y hay hermanas que, mis respetos, y hermanos que apoyan mucho la obra del Señor. Amén. Pues dentro de esa iglesia medieval había cristianos que amaban a Dios con todo su corazón y estaban tratando de salir adelante. Uno de ellos fue Martín Lutero. Se atrevió a escribir esas 95 tesis. No fue bien visto por la iglesia, allá el papado y el obispado. Lo expulsaron. Entonces es ahí cuando la iglesia responde a la reforma. Y tengo que irme un poquito rápido, hermanos, porque en este tiempo ellos
empezó a responder en el Concilio de Trento, vamos a darle validez a las buenas obras. Lo que dice Martín Lutero está mal. Vamos a dar y ofrecer el culto a la Virgen y a los santos. Recuerde que dijo, solo Cristo salva. Y ellos decían, no, tenemos a la Virgen. Por eso usted va a conocer, o si ya conoce, uno de los rezos de la Iglesia Católica hasta hoy en día es Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Entonces ellos ahí, en el Concilio de Trento, vean nada más, habían pasado más de 1500 años. 1500 años. Cristo murió, póngale usted en el año 33, año 32. Hay una, no, la gente, los historiadores no se ponen de acuerdo. Unos dicen que murió en el año 30, otros le dan hasta el año 33, cuando Cristo murió. Habían pasado más de 500 años y apenas se le empieza a brindar un culto con permiso del papado a la Virgen y a los santos. La primacía del Papa, todo lo que diga el papado es infalible, él no se equivoca. La jerarquía eclesiástica se empezó a marcar y le empezaron a dar validez a los sacramentos. Ya después hablaremos de esos sacramentos. Y ellos empiezan, la iglesia por orden del papado, empieza la persecución a los infieles. Ya no están persiguiendo a los musulmanes, ahora están persiguiendo a los que están dentro. El contexto en el que se desarrolló la contrarreforma, tome nota de esto, contrarreforma, en lo que iba en contra de Martín, fue en un momento en el que se perseguía a los infieles, es decir, a todas aquellas personas que no seguían la religión católica. Vea, lo que estaban haciendo los musulmanes, ahora lo está haciendo la Iglesia Católica. Esto conllevó que también se persiguiera a otras personas de la sociedad que se consideraban impuras, como en el caso de las supuestas brujas, a las que se le dieron casa de forma indiscriminada. Esta es la reforma, o es la contrarreforma. ¿Cómo le llamó, hermana Patricia? Tiempo de la Inquisición, pastor. El tiempo de la Inquisición. Y quemaban a las brujas, pastor. Perseguían a las supuestas brujas, perseguían a todo aquel que no estuviera de acuerdo que no estaba de acuerdo, perdón, con la Iglesia Católica. Otro de los puntos que tenían ellos en la Inquisición, la contrarreforma estableció la aparición de un órgano muy concreto, la Inquisición. O sea, que dijeron, tenemos que hacer algo. Martín Lutero anda revolucionando por allá, está presentando su reforma, pero nosotros lo vamos a perseguir. Ellos, había que perseguir todo aquel que no comulgaba con el pensamiento cristiano que ellos tenían. Esto hizo que este periodo hoy en día sea considerado como uno de los más oscuros y más tristes, más sangrientos del catolicismo. La Inquisición. Este periodo convulso, ¿por qué? Debido a la brutalidad con la que se imponía la religión. Muchos pueblos y sociedades se rebelaron y esto causó guerras y enfrentamientos entre las comunidades cristianas o católicas y ahora los protestantes, los que estaban con la Iglesia Católica y los que estaban con Martín Lutero, con la Iglesia. Ellos fueron considerados como protestantes. ¿Qué más hizo la Iglesia Católica en esta contrarreforma? Bueno, ellos prohibieron un catálogo de libros que se conoce hoy en día como índice de libros prohibidos. Usted va a ver, si puede ampliar después la imagen,
usted puede ver una copia aquí en latín donde dice índices del Librorum Prohibitorum. Ahí está en latín, el índice de libros prohibidos. ¿Y quién fue quien lo hizo? El Papa Benedicto XIV, un máximo pontífice. Esa es la pasta del libro que tenía. Es la pasta de la 40, se hicieron 40 ediciones. Casi por 40 años estuvo ese libro donde tenía libros que estaban prohibidos, que nadie podía leer. Entonces, en el Concilio de Trento por el Papa Pío IV, en 1564, vea lo que él hace. 1564, prohibió libros de ciencia, de filosofía, de medicina, de religión y de astronomía. ¿Se acuerdan ustedes que dicen que a Galileo Galilei lo llevaron para quemarlo, para ponerlo, lo estaban torturando, porque Galileo Galilei decía que la tierra se mueve o el sol se mueve, la tierra se mueve, y cuando estaba muriendo como mártir, él dijo, y sin embargo, se mueve. O sea, aunque me quemen, porque la Santa Inquisición no fue solamente por asuntos religiosos, se persiguió a todo lo que estuviera en contra del papado. Entonces la ciencia estaba en contra del papado por muchas cosas, la filosofía, la medicina, la religión y la astronomía. Y ahí hay una serie de libros que fueron prohibidos. Amados hermanos, esto ha sido la clase de la Iglesia Reformada. Hoy estuvimos viendo una iglesia que persigue a los musulmanes, a todo aquel que practique el Islam. Vemos a una iglesia sanguinaria bajo una promesa, Dios así lo quiere. Y bajo esa premisa, Dios así lo quiere, ellos tenían la promesa de adquirir la salvación, de no ir al infierno, y por eso muchos de estos soldados salieron a pelear defendiendo la fe. Recuerden esto, no es justo condenar a este grupo de soldados ni a los que participaron en la Inquisición simplemente porque estaban matando personas, simplemente no. Hay que tener en cuenta que la religión los había enceguecido. No es la relación con Dios. Captemos esto, no es relación con Dios, es la atadura a la religión, la atadura a la fe. Por eso ellos pensaban que matando a los musulmanes, persiguiendo a los infieles, como ellos le llamaban, le estaban haciendo un favor a Dios. Consideremos ahora nuestra vida, nuestra doctrina, cómo actuamos nosotros con la gente que no piensa ni cree como nosotros, los cristianos, como tú crees. Por eso, y voy a terminar con esto, ya están cansados tal vez de escucharme, por eso no podemos ser como los cruzados, ir y matar a los que no creen como nosotros. No podemos ser como los soldados de la Santa Inquisición que torturaban a otros porque no creer como ellos. Abraza, visita, ama a tu familiar que es drogadicto, que es borracho, que es alcohólico. Abrázalos. Ellos te necesitan. No los rechacemos más por nuestra religión. No los rechacemos más por nuestra fe. Seamos diferentes a lo que fue las cruzadas y lo que sucedió en la Santa Inquisición. Seamos diferentes. Vayamos con nuestra familiar. Vayamos con esa familia que se siente rechazado ya por la sociedad, porque es el ladrón, porque es homosexual, que lo critican porque es chismosa, que lo critican porque es ratero, que lo critican porque es acá, porque es allá. Vayamos y mostrémosle el amor de nuestro Señor. Amados hermanos, acerquémonos a nuestra gente que nos necesita y llevemos un evangelio de acuerdo a cómo lo predicó Jesús y cómo nos lo enseñó el apóstol Pablo entre las demás personas.
Voy a dejar de grabar en esta hora. Si tienen preguntas, por favor, ya sabe cómo se puede contactar con un servidor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora que lo estés viendo.